Vamos a dar inicio a la tercera y última parte del módulo 7 del curso de alta especialización en ICI. Dejo con ustedes al profesor Fernando Javier Mateco. Gracias, buenos días. Bien, entonces tenemos la información cargada ya en la máquina. El día de ayer, bueno, antes que todo muy agradecido el día de ayer. Ha habido una cena, ya casi me paso por la puertita del auditorio porque estaba muy tienen ustedes una variedad de comida y un servicio excelente, por lo cual quedo muy agradecido. El día de ayer hemos visto la norma internacional 11, contratos de construcción. Hemos visto también la norma internacional 41, que se refiere a agricultura. Para hoy día tenemos contrato de seguro y ya las normas internacionales de información financiera 4 y 6, que están relacionadas con exploración y evaluación en el caso de la 6 y en el caso de la 4. De manera general, debo mencionar que la norma 6, por ejemplo, ¿verdad? Ve un aspecto que no lo consideran en otras normas y por lo tanto es importante que encuentre el archivo por aquí. Acá está. NIF 6. Vamos a ver. ¿No han escuchado ustedes esa frase que dice que juegan los duendes? Creo que ayer han estado jugando los duendes con mis archivos. Este es el archivo que tienen ustedes. Yo voy a preparar un archivo adicional. Denme un segundo. Algo se borró de esta. Bueno. Igual podemos comenzar. Tenemos de acuerdo con... Yo trataré de capturar el archivo, ¿sí? Pero había preparado unas gráficas en las cuales le alcanzaba lo que dice la FAO con relación a los recursos naturales. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para el tema alimentario, dice que los recursos naturales los podemos dividir en renovables y no renovables. ¿Sí? Y obviamente entre los renovables hay unos que pueden ser semi-renovables y ahí considera, por ejemplo, al agua, al aire, la tierra, ¿sí? Y aquí en los no renovables están
evidentemente los minerales y los combustibles fósiles. ¿Sí? Entonces, la norma internacional que vamos a ver se fija básicamente en este tema. Sigo pensando en el taller de ayer. ¿Sí? 6. ¿Sí? Listo. Entonces, ese era un pequeño tema relacionado con este asunto. La opinión de un organismo internacional sobre el ámbito sobre el cual vamos a trabajar hoy día. Entonces, el objetivo de la norma internacional, dice la norma, es especificar la información financiera relativa a la exploración y evaluación de los recursos minerales. Entonces, recursos minerales, recursos no renovables, en el ámbito que ya hemos visto, en qué parte y cómo es que discrimina. Hay una etapa preoperativa, luego vamos a ver todas las etapas, pero hay una etapa preoperativa y es en esta etapa en donde la norma internacional financiera 6 nos va a hablar. ¿Sí? Específicamente nace en el momento en el que nosotros adquirimos los derechos y la etapa preoperativa justamente termina en el momento en que tenemos la certeza de la viabilidad económica y financiera, comercial obviamente. Entonces, allí se centra el ámbito de la NIF 6. Lo vamos a leer en la norma, pero quería dejarle esos gráficos para ir entendiendo poco a poco el ámbito de la norma. Entonces, el objetivo de esta norma internacional es específica la información financiera relativa a la exploración y evaluación de los recursos minerales. ¿Sí? Vamos a ver las primeras láminas que tengo acá. En mi mente siempre hay temas de respaldo. ¿Sí? Por acá tenemos una gráfica que nos va a ayudar. Acá está. Acá está. En cuanto al tema de que nos quede claro en qué momento o cuántas fases generales podría tener una vida en un proyecto minero, ¿sí? Cómo van las etapas de operaciones. La primera es la exploración, la segunda es la evaluación, la tercera es el desarrollo y construcción, luego viene la producción y el cierre y rehabilitación. ¿Sí? Entonces, el ámbito de la norma fundamentalmente está en exploración y evaluación. Obviamente, si nosotros buscamos el detalle de qué cosa comprende exploración, ya en los libros correspondientes a la materia, vamos a encontrar, por ejemplo, que en esta parte analizamos fundamentalmente el análisis de los suelos, las búsquedas que se han hecho anteriormente a través de estudios geológicos, geoquímicos, físicos, perforaciones. En este caso hacemos muestras. La evaluación termina justo en el momento que tenemos esa viabilidad confirmada. Estamos evaluando y obviamente la evaluación puede salir positiva o negativa, ¿sí? Entonces, en la evaluación, las etapas, en esta etapa, los procesos que se confirman son el volumen de mineral, la ley correspondiente, el método y proceso de extracción apropiados para cada nivel de
vetas que se han encontrado, con lo cual vamos a determinar la viabilidad comercial, la logística y la parte financiera. Una vez que se han evaluado todos estos temas, podemos concluir la evaluación y podemos decir si técnica y comercialmente ese hallazgo es viable. Y con ello cerraríamos la etapa de la NIF 6. Ya pasaríamos a trabajar con otras normas internacionales. ¿Sí? Obviamente el desarrollo y construcción, la producción ya tienen sus propias normas. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Nos están confirmando. Y la siguiente lámina. Entonces, exploración, evaluación, desarrollo, construcción, producción, cierre. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado, para dar un pequeño, por ejemplo, exploración y evaluación. Puede ser que encuentre, mida e identifique la ley y la ley del mineral sea muy baja. Por lo tanto, los procedimientos para llevar a cabo la exploración no ameritan, los costos no ameritan para obtener un mineral que no vamos a poder comercializar con éxito, ¿no es cierto? Salvo que podamos encontrar un mercado para ese tipo de ley. La ley es básicamente la calidad del mineral, ¿no es cierto? Y luego, obviamente, vamos a decir, sí hemos encontrado, hay las cantidades, pero comercialmente no es viable. Entonces dejamos ese allá y nos vamos a otro lado. ¿Sí? Todos esos desembolsos, todas esas erogaciones tendrán que ser cargadas al gasto. Podemos decir que no es el momento para explotar ese recurso. ¿Sí? Hemos encontrado, digamos, una buena cantidad de mineral. La prospección nos ha dicho que hay una extensión cuya extracción sería comercialmente viable, ¿sí? Pero resulta que en ese momento los precios internacionales fluctúan demasiado y existe determinada tendencia a la baja, con lo cual también pone en riesgo el objetivo financiero del proyecto, por lo cual también podemos decidir dejar esa etapa, solamente dejar esos hallazgos en la etapa preoperativa. Obviamente, si ustedes se fijan, tenemos circunstancias que son importantes en esa etapa, sobre las cuales se toman determinadas decisiones según las condiciones que se dan en esos procesos, que debemos distinguir claramente, y que para efecto de la norma internacional el fundamento es que existe una política. No podemos decidir de una manera en unas operaciones y decidir de una manera distinta en otras operaciones. Entonces, lo que la norma internacional nos pide aquí es que mantengamos homogéneamente nuestras decisiones a lo largo de esta etapa en la cual existe un porcentaje de incertidumbre relativamente importante, ¿cierto? Entonces, veamos, dice, en concreto, esta NIF se refiere, vamos a tomar esto un poco más grande, dice, en concreto, esta NIF se refiere, esta NIF requiere determinadas mejoras en las prácticas contables existentes para los desembolsos relacionados a las etapas de exploración y evaluación en la actividad minera. Que las entidades que reconozcan activos para exploración y evaluación realicen una comprobación del deterioro del valor de los mismos de acuerdo con esta norma internacional y valoren el posible deterioro de acuerdo con la norma 36. ¿Sí? ¿Qué más nos pide o nos requiere? Revelar información que identifique y explique los importes que surjan en los estados financieros de la entidad derivados de la exploración y evaluación de los recursos minerales. ¿Sí? Entonces, veamos nuestras láminas. Ahora sí.
antes de ir al caso, ya vimos esta lámina, conocimiento básico, el objetivo, lo acabamos de ver, proveer mejoras a la práctica contable, aplicar al reconocimiento del deterioro, revelar la información de los estados financieros. Alcance. Del párrafo 3 al 5, la norma les dice, una entidad aplicará esta norma internacional a los desembolsos por exploración y evaluación en los que incurra. ¿Sí? La norma internacional no aborda aspectos relativos a la contabilización de las entidades dedicadas a la exploración y evaluación de los recursos minerales. O sea, a la siguiente etapa no les es aplicable. La norma no aplica a los siguientes casos: antes de la exploración y evaluación de los recursos minerales, después de que sean demostrables la factibilidad técnica. Entonces, pueden haber innumerables gastos antes que nosotros hayamos adquirido el derecho. ¿Sí? Pueden haber innumerables desembolsos relacionados al momento anterior a adquirir el derecho. Esos desembolsos no están dentro del alcance de esta norma y evidentemente tendrían que ser gastos. Después de que hemos adquirido el derecho, exactamente comienza la vigencia de esta norma y termina en el momento que demostramos esa factibilidad técnica. Entonces, el panorama general está diseñado en este cuadrito. Antes, todos los desembolsos en la fase previa a la exploración y evaluación, gastos, usualmente, ¿sí? Normalmente, digamos. Y después de exploración y evaluación, tendríamos que tratarlo con la NIC 38. Entonces, la fase post-exploración y evaluación también es llamada fase de construcción, como ya lo vimos hace un momento. Reconocimiento de activos. En estos párrafos 6 y 7, que trata del reconocimiento de los activos en esta etapa, tenemos exenciones. Al desarrollar políticas contables, una entidad que reconozca activos para la exploración y evaluación aplicará el párrafo 10 de la NIC 8. Esto me lo dice el párrafo 6 de la Norma Internacional de Información Financiera 6. Y en el mismo párrafo me dice, los párrafos 11 y 12 de la NIC 8 establecen las fuentes de la jerarquía normativa, así como las guías para la deducción obligada a considerar. Implicancias. Las entidades deben desarrollar por separado políticas contables. Acá viene el tema. ¿Sí? Las entidades deben desarrollar por separado políticas contables para los costos incurridos, para los desembolsos incurridos en cada una de las fases, siendo estas explícitamente identificables por separado. Entonces aquí hay un conocimiento técnico que debemos aprovechar los contadores. ¿Sí? El conocimiento técnico de las personas que manejan la parte operativa en las minas debe ser aprovechadas para reconocer y para ser aplicadas en la política que contabilidad tiene que diseñar. ¿Y por qué tengo que diseñar una política? Porque tengo necesidad de los expertos para justamente tener bien claras estas fases. ¿Sí? El NIF 6 no muestra ejemplos de costos de pre-exploración y evaluación. Sin embargo, excluye lo siguiente: costos de análisis geológicos o geográficos. ¿Sí? Fíjense ustedes, ayer veíamos la norma de construcción. ¿Sí? Y la norma de construcción nos decía, con relación al contrato, cuáles deberían ser los costos directos, cómo deberíamos considerar los costos indirectos y cómo deberíamos considerar los costos imputables. Y cada uno de ellos, y en cada uno de los casos nos ponía ejemplos. ¿Sí? Entonces, a diferencia de esa norma, cuando ustedes lean un poquito más a profundidad la norma y la comparen, allá hay muchos ejemplos. Lo que quiero decir es que aquí el contador tiene que construir sus ejemplos. Nos da el concepto básico y nos dice, durante esta etapa y esta etapa, durante este evento que se realiza en la fase preoperativa, debes considerar el nacimiento, esta
esta etapa comienza en un determinado punto, con la adquisición de los derechos, y termina en un determinado punto, con la declaración de la viabilidad, de la evaluación y la factibilidad. En ese intervalo operativo tienes que aplicar una política para reconocer qué cosa debería ser el costo, qué cosa debería ser el gasto. ¿Sí? En resumen, hacia eso apunta. No te dice cuáles, no te da ejemplos, te da algunas excepciones, costos de análisis geológicos y geográficos, por ejemplo. Luego te dice, las actividades de exploración y evaluación cesan cuando la factibilidad técnica y la viabilidad comercial son demostrables. En este sentido, la capitalización de los activos de exploración y evaluación cesan, los activos de exploración y evaluación son valuados por deterioro y los activos de exploración y evaluación son reclasificados. ¿Sí? Entonces, en esta etapa, nosotros debemos dar énfasis cuando finalizamos la etapa a la evaluación de los activos que tenemos. Si la etapa continúa, pues habrá manera, evidentemente, de poder continuar con el tratamiento que habíamos aplicado. Si las etapas no continúan, debemos reconocer los gastos pertinentes. En cuanto a la medición, los activos para exploración y evaluación se medirán al costo. ¿Sí? Podemos encontrar algunos ejemplos en la doctrina relacionada con adquisición de derechos de exploración, estudios topográficos o geológicos, perforaciones, exploraciones, excavación de zanjas, tomas de muestra, actividades relacionadas a la evaluación de la factibilidad técnica y la viabilidad comercial. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos ya bien marcadas las bandas en que se inicia y finaliza el tema de la norma internacional 6, entonces podemos encontrar fácilmente algunos ejemplos. Los desembolsos relacionados con la adquisición de derechos, donde se inicia la etapa de exploración y evaluación, pues, está dentro de la evaluación y se medirá el costo. Estudios topográficos, geológicos, excepto lo que ya hemos visto, se considerarán parte de los costos relacionados con esta norma. Y así sucesivamente hasta los desembolsos relacionados con las actividades relacionadas a la evaluación de la factibilidad técnica. Los desembolsos relacionados con el desarrollo de los recursos minerales, desarrollo en la siguiente etapa, no se reconocerán como activos para la exploración y evaluación. ¿Sí? Tendrán el tratamiento en la siguiente etapa con la norma que ya hemos visto anteriormente en el cuadro precedente. Me habla luego de la clasificación. Me dice la norma en los párrafos 15 al 17. Los activos para exploración y evaluación deberán ser presentados como tangibles o intangibles. Los activos tangibles no están definidos en las IFRS, pero son identificables como inmuebles, maquinarias y equipos. En la medida en que se consuma un activo tangible para desarrollar un activo intangible, el importe que refleje ese consumo será parte del costo del activo intangible. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que los esfuerzos que yo hago en esta etapa de exploración y evaluación muchas veces se van a convertir en un activo intangible. ¿Sí? Entonces tenemos necesariamente que ir evaluando en esta etapa de manera justificada los temas relacionados con esta evaluación. Y los párrafos 15 al 17 nos ayudarán en este caso. Luego viene esta parte significativa, que era como que el primer objetivo de la norma, que está enmarcada en los párrafos 18 al 22, y nos habla de la evaluación del deterioro. Reconocimiento de activos para la exploración y evaluación. Nuevamente, la norma nos dice, al desarrollar sus políticas contables, una entidad aplicará el párrafo 10 de la NIC 8. En tal sentido, la política debe dar lugar a una información que debe ser relevante y confiable. En la norma internacional 6, exime temporalmente la aplicación de los párrafos 11, 12 de la NIC 8, que adicionalmente requiere la aplicación de jerarquía normativa. La política específica que aquellos gastos que son activos deben ser aplicados
de manera consistente. Quiere decir, en todos los actos que yo reconozca que existe una etapa de evaluación y estudio, debo aplicar mi política de manera similar. Entonces, con estos primeros datos, creo que ya estamos en condiciones. Hay más, ¿sí? Pero luego esto lo vamos a ver en relación a los otros temas de nuestro taller. Entonces, como siempre, hemos comenzado un poco antes de ver los enunciados de los casos del taller, hemos comenzado por recordar alguna parte de la teoría, ¿sí? La norma internacional, en este caso, repito, solamente para hacer un resumen, es bastante clara, no muy detallada, pero sí bastante clara, porque me dice de qué momento a qué momento debo aplicar el reconocimiento, debo aplicar las condiciones, debo aplicar la medición o la evaluación del deterioro, ¿sí? Y sobre qué tipo de desembolsos que he realizado en esos momentos. Entonces, a ver, ustedes tienen este enunciado, vamos a decir, la empresa XAC, con los datos del enunciado, le pide redactar, según la norma estudiada, la política para la entidad para el reconocimiento de los activos por exploración y evaluación de recursos mineros. Efectúa el registro inicial y posterior de una concesión de perforación y prepare la información necesaria para la revelación de los activos correspondientes. Su tarea, evidentemente vamos a seguir leyendo el enunciado, ¿sí? Pero su tarea no es resolver el tema. O sea, ya, si yo mal no recuerdo, le he incluido la solución, ¿sí? Su tarea es discutir la solución modelo, ver qué soluciones o qué medidas alternativas en base al contenido de la norma internacional que ya ustedes tienen diagramada según los párrafos que acabamos de leer, ¿sí? Si lo que está como solución sugerida es suficiente para ustedes, o habría que mejorarla, o debería contener menos. Acuérdense que hay dos condiciones para elaborar las políticas, ¿no es cierto? Entonces, evaluarla en función a la norma. ¿Qué me dice? Medición inicial y posterior de concesión de perforación. La empresa minera XAC adquiere una concesión minera en la provincia de Mulejos, en la serranía del país, por un periodo de 11 años, a un valor de 500.000. Tras un año de actividades exploratorias y de evaluación, la empresa encuentra factible la comercialización de los minerales ahí ubicados, ¿sí? Tras un año de actividades de exploración y evaluación, la empresa encuentra factible la comercialización de los minerales ahí ubicados sobre la base de la política aplicada, la cual tiene usted que redactar, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes van a tener la solución de la política, me van a decir, de acuerdo con las normas, si esa política cumple con las características, si la política debiera ser menos, está muy detallada, demasiado extensa, no es comprensible, ¿sí? Y sugerir alguna alternativa, si fuera el caso. ¿Cómo se contabilizarían las operaciones? También, le damos el resultado de la contabilización y en grupo ustedes tienen que evaluar y decir si esta contabilización es la necesaria, es la prudente, es la conservadora, y si está de acuerdo con la política, obviamente política que ustedes tienen que redactar, ¿sí? Si han redactado una política y no toman la política sugerida, evaluar si la política que ustedes han redactado corresponde a los registros contables que se sugieren. Ahí tienen la solución, tienen el asiento y tienen un comentario, ¿sí? Entonces, tienen bastante información ahí como para reunirnos ahora nuevamente en grupo, leer la información y luego un representante de cada uno de los grupos, así como hicimos ayer, vendrá aquí a explicar su respuesta, ¿sí? A ver, nos agrupamos.
talleres de ustedes, así es que yo sé que empezamos el día domingo, casi 9:30 de la mañana, no tenemos ninguna gana de mirar cosas de esta naturaleza, pero vale el esfuerzo, ¿sí? Tienen ustedes ahí el enunciado, tienen la respuesta, les rogaría que detenidamente lo lean en grupo, tienen la parte relativa a la teoría y por lo tanto podrían ustedes emitir opinión sobre si la solución es la apropiada. Yo creo que normalmente siempre encontramos alguna sugerencia adicional y trabajemos sobre ese tema. Yo voy a recorrer la sala dándoles algunos apoyos a los grupos, igual que el día de ayer. Entonces, avancemos. Tenemos 20 minutos. Mientras ustedes leen, complementan su lectura de lo que terminan ahí en la práctica del enunciado y yo les hago los comentarios por el plan.
bien, vamos a ir revisando junto con los grupos sus avances.
sigamos. Por favor, todas sus preguntas las voy a ir anotando de manera tal de que las respuestas sean al grupo inicialmente y después podamos compartir todas las dudas con todos los grupos, obviamente una vez que se haya concluido la tarea. ¿Alguna pregunta?
Muy bien, creo que hemos tenido el tiempo suficiente para poder llegar a algunas conclusiones importantes. Los veo bastante enfocados en el tema, así es que vamos a sortear al grupo que va a venir, va a tener la... Y creo que es conveniente que en este caso ayer fueron dos representantes del sexo fuerte masculino. ¿Todavía es así por acá o el sexo fuerte ya pasaron a ser las chicas? Hay un cambio de política. Ok, entonces si le damos opciones a las damas hoy día para que expongan. A ver, por favor, las damas no bajen la mirada. Levanten la mano. A ver, un grupo que tenga una representante femenina que se acerque a... voy a perder popularidad, creo. Ya. Vamos a ver. Bueno, ya habíamos entendido bastante bien el enunciado, el requerimiento con respecto a lo que nos planteaba el enunciado, y la solución estaba también en el mismo sentido. Yo voy a ir leyendo la solución, y si lo hacemos mejor así, cada grupo va a ir levantando la mano en donde tenga alguna observación o comentario, ¿sí? Para no... Yo sé que a veces es el tema de salir acá al frente, no sé, hay que ir perdiendo el miedo, ¿eh? O sea, los contadores nunca nos hemos chupado, por si acaso. Los contadores somos los más aventados. ¿Acá quién? Hermógenes. No, Hermógenes fue ayer. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre? Vamos, Miguel. Muy bien, un aplauso, por favor. Bien, en el análisis del caso planteado respecto a la aplicación de la NIF 6, exploración y evaluación de recursos minerales, nosotros hemos empezado analizando el enunciado. Nos vamos a leer el enunciado. Dice: la empresa minera La PEPASAC adquiere una concesión minera en la provincia de Muy Lejos, en la serranía del país, por un periodo de 11 años a un valor de 500.000 tras un año de actividades exploratorias y de evaluación. La empresa se encuentra factible la comercialización de los minerales ahí ubicados sobre la base de la política aplicada, la cual tiene que redactar y se contabilizará la mencionada operación. Realizando el análisis del caso práctico, encontramos que no precisa la factibilidad técnica, dado que si vamos a nuestra lámina, en nuestra lámina precisada por el profesor, otorgada por el profesor, nos habla de que debe existir una viabilidad técnica y una factibilidad comercial. Entonces ambas van de la mano, porque lo más probable es que de repente yo haya hecho el estudio técnico, no encuentre mercado para insertar esos productos, pero sin embargo voy hacia la mina y no puedo encontrar el mineral. Eso es en primer lugar nuestro análisis. Luego, en tanto al desarrollo de las políticas, en la primera política, en la parte A, nos habla el caso práctico señalado, dice: los costos de exploración, en tanto exista una probabilidad razonable de explotación exitosa en el futuro, son capitalizados. Estos costos son amortizados linealmente de acuerdo con la duración de la concesión sobre la propiedad minera, a partir del momento en el cual se inicia la explotación comercial de las reservas. Muy bien, como que no estamos de acuerdo, ¿no? en el grupo, en tanto que no precisa bien la política. Si dice que debe ser amortizable a futuro, pero nosotros lo hemos redactado de la siguiente manera, precisando un poco más: los costos de exploración, en tanto se hayan demostrado su factibilidad técnica y comercial, deben ser capitalizados. Y luego continuamos con el mismo tenor del párrafo: asimismo estos deben ser amortizados linealmente, ¿no? Le damos una continuidad en la misma política que ha diseñado la empresa, ¿no? Y en la segunda política sí estamos de acuerdo, puesto que ya entra otra etapa en la cual es el lineamiento del cuerpo mineral, el remover el desmonte, ¿no? Que obviamente van a ser capitalizados,
y que se entiende que ya en esta etapa se está entrando, ¿no?, a una etapa de producción y que por lo tanto se va a utilizar el método de unidades de producción. Inicialmente estábamos conversando con el grupo y precisábamos, ¿no?, inicialmente en el análisis de que debería haber uniformidad, pero debemos entender que ya estamos en otra etapa, que en la etapa de exploración y evaluación utilizamos la línea recta y en la etapa de unidades, en la etapa de producción ya utilizamos el método de unidades de producción. Bueno, ese es nuestro análisis, ¿no? En tanto haya mejor apreciación por parte de ustedes, creo que nos vamos a enriquecer todos. Muchas gracias. Abierto el debate, el micrófono ya está en sus manos, levanten la mano. Cuando iba dando la ronda por los grupos, encontraba algunos temas que los ha tocado muy bien Miguel. A ver si alguno de los grupos discrepa con lo que ha comentado Miguel, básicamente en el tema, por ejemplo, en el enunciado había una referencia a la viabilidad comercial, pero se necesitaba de repente una aclaración sobre la viabilidad técnica. ¿Qué dicen los grupos? A ver, vamos a tomar por la línea de izquierda a derecha. Primer grupo de esta línea de izquierda. ¿Algún comentario sobre ese párrafo? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿No opinan? Creo que la dirección es buena para la parte de el desarrollo, estoy de acuerdo porque dice que existe una probabilidad razonable de explotación, ¿no? Está usando el término razonable, que es vital en estos casos, ¿no? De todas maneras, el aporte del grupo es eso, interesante. Ya. Yo diría que habría que redactar, dice que en el futuro son capitalizados, habría que usar el término activados. Ya. Desde antes siempre ha habido una tendencia a usar el término capitalizar, pero yo he visto que con la NICS más se usa el término de activar porque se va a convertir en activo, ¿no? Eso tiene un poco de confusión de los lectores. Y también creo que sería bueno usar una parte final cuando dice, cuando la gerencia determina que no se espera, dice, los costos de producción acumulados son cargados a los resultados. Nosotros sabemos que cuando los resultados son utilidad o pérdida, y cuando nosotros hablamos de ingresos o de gastos. Y los que leen siempre se hacen una pregunta, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Es como si tú me dices que has escuchado un partido de fútbol y no me dices cuál es el resultado, y yo quiero saber si he ganado o perdido, ¿no? Entonces sería mejor que digan, son cargados a gastos del ejercicio. Entonces ya sabemos definitivamente que estamos ubicando el inventario importante como son gastos. Creo que eso nos ayudaría a entender mejor a quienes hacen una lectura. Gracias. Muy bien. Aún cuando el comentario es muy bueno, no ha ido sobre el primer tema de Miguel, pero aprovecho, es muy bueno el comentario. Y lo que me trae a la mente esto es que desde 1980 la compañía Sony de Japón implementó una política general que decía pensar globalmente y actuar localmente, ¿sí? Significaba que la transnacional, ¿sí?, iba a emitir políticas que eran de aplicación para todas sus operaciones globalmente, mundialmente, pero que esas políticas de alguna manera tendrían que ser bajadas o expresadas a nivel local, aprovechando el conocimiento. Lo que acaba de mencionar, ¿tu nombre? Ricardo, es importantísimo, ¿no es cierto? Nosotros, si redactamos una política, tenemos que pensar en quién la va a leer, ¿sí? La van a leer los auditores, la van a leer los directores, la van a leer los posibles inversionistas, los van a leer los banqueros. Entonces, nosotros debemos expresar los términos que localmente son de mayor aceptación. Si bien es cierto, es muy probable, ¿cierto?, esto pueda estar de acuerdo con la norma y tomando los conceptos de la norma, pero la norma es una norma global, ¿sí? Pensemos globalmente, pero actuemos de acuerdo con las raíces locales, para que estas políticas sean entendidas al 100% por todos, ¿no es cierto? Eso es
yo no quería dejar pasar esta intervención para hacer eso. Y un tema que nos decía Miguel estaba en la parte de la redacción, ¿no es cierto? Dice, la empresa encuentra factible la comercialización de los minerales allí ubicados. Esa era la primera observación, me parece. ¿Sí? Entonces, la viabilidad comercial implica la viabilidad técnica. ¿Correcto? Entonces, evidentemente, si yo ya estoy en la etapa de, y ya le di el sí a la comercialización, digamos que es implícito en el tema la viabilidad técnica. ¿Sí? Que es un término que ayuda a leer con mayor precisión un párrafo. Yo creo que es preferible pecar en exceso que en defecto, ¿no? Entonces, lo que dice Miguel es válido, ¿no? Porque realmente ayuda al lector a entender mejor la intención del que ha redactado el párrafo, ¿no? Y decir que es un tema viable desde el punto de vista técnico y comercial, entonces completa la expresión. Correcto, correcto. Claro, podría decir que es clásico, ¿no? Pero no todos lo pueden entender, obviamente. Están igual como las normas señalan, efectivamente, si vemos el tema de todas las normas señalan, dice, en el tema de los gastos o los ingresos deben ser reconocidos en los resultados del ejercicio. Todos ustedes tienen todos los resultados del ejercicio. Y como señalaba nuestro colega Ricardo, ¿no? El diseño de la política tiene que estar bien para el efecto de no cometer justamente este tema de los errores, ¿no? Creo que en tanto exista una mejor apreciación y poder delinear bien esas políticas, creo que se va a actuar mucho mejor. Perfecto. Ok, entonces es evidente, bueno, para todos nosotros, pero es justificada la razón por la cual debiéramos ampliar, ¿cierto? Nos comentan también aquí en la sala de que más vale pecar en exceso que en defecto, y eso naturalmente abunda al tema de la claridad de una política, ¿sí? Es preferible ser primero redundante en los temas, porque de repente no está dirigido a un sector simplemente técnico, ¿no? Sino también está dirigido a otro tipo de lectores que deberían tener esa precisión. Muy bien, entonces seguimos con el análisis después del break y ahora nos vamos a tomar un café con un tremendo sándwich de pavo, con que quedan preparados.
podría ser o no podría ser.